unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compañeras y compañeros, la distancia de seguridad, por favor, recordar que estamos en pandemia. Y ahora va a hablar Ramón Franquesa. Hola, buenos días. Una semana más estamos aquí. Y estamos aquí dando la bienvenida a la primavera. En las tradiciones populares, la llegada de la primavera es una manera, está en nuestra cultura como una forma de reconocer que después de los tiempos duros, después del invierno, después de las dificultades, siempre vuelve a salir el sol. Nos pueden martirizar, crucificar, pero al final hay una Pascua de Resurrección, hay un encuentro, hay una recuperación de la naturaleza en la cual la vida se abre paso sobre lo oscuro, sobre lo negro. Y aquí estamos, también celebrando la llegada de la primavera, aunque se la quieran apropiar los del Corte Inglés. Aquí estamos la gente sencilla, diciendo que hemos sobrevivido un año más y que estamos aquí y que vamos a seguir. Yo quisiera hoy recomendaros que ahora que algunos de vosotros vais a tener los nietos, os acerquéis a una exposición que hay en el Palau Nacional d'Art sobre la guerra infinita, que es una exposición de fotografías de Antoni Campanyà. Y os lo recomiendo por dos cuestiones. Primero, porque esa exposición fotográfica de la guerra civil, de lo que fue la guerra civil en Cataluña, es una manera de recuperar la memoria histórica, de ir con los nietos y enseñarles y ver cómo gentes sencillas tuvieron que enfrentar una guerra terrible con los pocos recursos que tenían, con la poca cultura que había en ese momento, frente a un ejército terrible apoyado precisamente por el ejército alemán y el ejército italiano. Y cómo dignamente este pueblo durante 3 años trató de defender los derechos que había conquistado. Y cómo ese pueblo, con su ejemplo, aunque fue derrotado, el ejemplo de la República Española fue fundamental para la resistencia a la Segunda Guerra Mundial y para que al final los pueblos se impusieran sobre la pesadilla del fascismo. Pero hay otra segunda razón. Antoni Campanyà fue después periodista de La Vanguardia, inmortalizó en sus fotografías al Barça, bodas y bautizos, etc. Pero también hay un importante elemento de legado moral, porque la colección de fotografías que hay, que podemos ver en el museo, Antonio las encerró en una maleta y las guardó en un garaje con la orden de que no se publicaran. ¿Por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente esas fotografías, que tienen una gran calidad, le hubieran permitido alcanzar la fama de un Robert Capa, haber ganado mucho dinero, y en cambio decidió que esas fotografías se guardaran. Y la razón fue que los miles de fotografías que había hecho de manifestaciones, de trabajadores en las fábricas y trabajadoras en las fábricas, de gente cuidando heridos en los hospitales, de niños con maestros en las escuelas, podían ser utilizadas como se utilizaron algunas de las que publicó en La Vanguardia durante la guerra para detener y fusilar a la gente. Y Antonio prefirió no pasar a la fama y garantizar la vida de miles de personas que estaban fotografiadas en su testimonio gráfico. Cuando pensamos, viendo los tertulianos, viendo la banalidad, que todo el mundo es
mediocre, banal, que está dispuesto a vender a sus principios por un plato de lentejas en cualquier esquina. Ejemplos morales como lo de Antonio Campañá nos tienen que interpelar, porque en realidad la mayor parte de la gente es honesta y buena. Es una minoría que desgraciadamente el sistema selecciona y promociona, los que llevan a la banalidad, a la traición, a olvidar a quienes sirven. Salimos de un invierno muy duro, un invierno en que nos hemos encontrado en que, como explicaba Ángel, el ritmo de vacunación es extremadamente lento. Las vacunas se aprobaron en diciembre pasado y 4 meses después en nuestro país apenas se ha vacunado al 7% de la población. Ya hemos dicho que esto es una indignidad. No es un problema tanto de distribución, que también lo es, porque hay ritmos de vacunación distintas entre las comunidades autónomas. Y como siempre nosotros aquí en Cataluña no salimos muy bien parados. Pero ese no es el problema principal. El problema principal es que no hay vacunas. Y no hay vacunas porque a las empresas se les ha dejado hacer lo que les ha dado la gana. De entrada, de las 30 vacunas que hay en el mundo, Europa solo ha aprobado 4. Y además, resulta que hemos permitido que estas empresas vendan, comercialicen en un mercado negro al mejor postor, donde ganan más dinero las vacunas. Y así nos encontramos que en Inglaterra, mientras nosotros estamos en el 7%, en Inglaterra casi alcanzan el 50% de la vacunación, porque simplemente han entrado en ese mercado negro y han pagado más por las vacunas. Que incluso en Estados Unidos el nivel de vacunación es significativamente casi el doble que el nuestro. Esto, evidentemente, es un problema, como ha dicho Ángel, un problema de gobierno. Pero tampoco es solo ese problema. Países con una tasa de vacunación relativamente cercana a la nuestra, algo superior, como puede ser Cuba, como puede ser China o como puede ser Corea del Sur, con niveles parecidos, un poco mayores, en cambio han salido de la epidemia. La gente ya no tiene que ir en máscara, la gente puede salir a hacer vida normal. ¿Por qué? Porque han desarrollado un sistema sanitario preventivo de seguimiento mucho más eficaz. Y aquí ya hemos visto, el seguimiento se le dio a Florentino Pérez, y así nos va. Un fracaso absoluto. Ya ni lo hacemos, ya para qué. Seguimos teniendo un grave problema con la enfermedad que semana a semana se nos lleva a gente. Está matando a gente. Y mucha gente. No es un tema banal. Comparemos. Mirad, la guerra civil. Aunque los muertos fueron muchos más porque hubo los muertos de la represión después, en la guerra civil directamente en actos de guerra, durante 3 años, se estima que murieron unas 150.000 personas en el campo militar. Después vendría la represión. En 3 años. Nosotros en uno llevamos más de 90.000. Es decir, estamos viviendo un verdadero trauma en este país. No nos damos cuenta porque estamos en tiempo real y nos parece todo normal. Pero la masacre que se está produciendo, en perspectiva histórica, alguien algún día va a tener que rendir cuentas de ella. Está condicionando nuestra sociedad y nuestro futuro. Y se está llevando por delante a gente que tendría derecho a seguir viviendo. Y en segundo lugar, tenemos otro problema. La Fundación Madrina, que atiende a unas 200.000 familias pobres de nuestro país, acaba de publicar un informe en que dice que de atender al día a 400 familias, en este momento están atendiendo a 4.000, que ya no dan más de sí, que estamos en un país en que probablemente el paro
ya es del 22%. El paro real, con gente que no sabe ya cómo alimentar a sus hijos. Que estamos en un país en que ellos estiman que en los próximos meses 1 de cada 2 familias pobres va a perder su casa. Y no tuvimos bastante con los desahucios que provocó la crisis del 2008, que entramos de nuevo en un riesgo altísimo de ver a miles, cientos de miles de familias en la calle. Por eso COESPE ha hecho varias cosas. En primer lugar, ha establecido una alianza con diversos movimientos sociales para exigir ahora una ley de vivienda. Antes que truene, antes que llueve, hay que proteger a la gente y no permitir otra vez la masacre de miles de familias en la calle. Segunda cosa que ha hecho COESPE. Hoy va a salir publicada una carta de COESPE con otros movimientos sociales exigiendo al Parlamento de inmediato resolver el problema administrativo de la asignación del ingreso mínimo vital. Es una vergüenza lo que está pasando. El ingreso mínimo vital es una ley correcta, buena, como lo era la renta garantida de la ciudadanía en Cataluña. Lo que pasa es que ocurre lo mismo que pasó aquí. Se hace la ley y luego no se aplica. Permitidme, el gobierno en sus previsiones decía que el ingreso mínimo vital debía alcanzar a 850.000 familias y que debía beneficiar a 2,3 millones de personas, cuando todavía no sabíamos que la epidemia continuaría y seguiría cargando sobre nosotros. Y hacía una previsión: en esta situación habrá que gastar unos 3.000 millones de euros para proteger a la gente. Pero en realidad, cuando se ha pasado a la administración a hacer pasar la gente por la ventanilla, hacer a la gente hacer los papeles y luego contestarles si le dan o no, apenas el 32% de esas cifras se han cumplido. Hoy el ingreso mínimo vital no cubre ni a una tercera parte de la gente que lo necesita. Y cada vez más gente recibe en su casa la nota de que no tiene derecho a él, por el impreso A, por el impreso B. En realidad, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que se están burlando de la gente otra vez y que ponen por delante el interés de una minoría respecto al interés de la mayoría del país. ¿Y qué nos dicen implícitamente? Nos dicen, bueno, es que no hay dinero, es que no nos lo podemos permitir. ¿No hay dinero? Mirad, quiero citar aquí el libro que acaba de aparecer del company Arcadi Oliveras. En este libro, Parábolas de Arcadi, aparecen algunos datos muy interesantes, en que se nos dice que, según el Centre de l'As, el gasto militar en este país es de 20.000 millones de euros al año. 20.000 millones de euros. Una barbaridad, por cierto, una barbaridad importante, pero que es una tercera parte que lo que costó el rescate bancario. Pero es mucho dinero. ¿Qué es en este momento lo más importante? ¿Rescatar a nuestra gente o el gasto militar? Por cierto, es que ese gasto militar es del orden de 7 veces más los 3.000 millones de euros que el gobierno había presupuestado para el ingreso mínimo vital. Y es 20 veces más de lo que finalmente se han gastado. Resulta que en el ingreso mínimo vital se puede ahorrar y en el gasto militar no. Y no solo eso, sino que vemos que mientras Nadia Calviño, el gobernador del Banco de España, van predicando que hay que recortar las prestaciones sociales y las pensiones porque no hay dinero, el gobierno anterior y este se comprometen dentro del marco de la OTAN
a aumentar el gasto militar. Gasto militar en el cual nuestro país se obliga y se comprometen a sacar más del gasto público, y ni tan siquiera para salarios, porque la mayor parte del dinero va a comprar armamento. ¿De quién nos hemos de defender? ¿Quién amenaza a nuestro país? ¿Nos va a invadir Portugal? ¿Andorra está preparando una división guerrillera para invadirnos? ¿Quién está matando a nuestra gente? No son nuestros vecinos, es la COVID, es la pobreza, y a eso hay que dirigir nuestras energías. Ese ha de ser el gasto prioritario. No hay otro camino. ¿Es una maldición como el invierno sufrir todos estos desaguisados? No. De hecho, vivimos en un mundo en que hay países que las cosas van distintas. Hay países en que año a año están limitando el porcentaje de población que vive por debajo del nivel de la pobreza. Con tranquilidad. Pero año a año las cifras es que hay menos pobres, por ejemplo en China. Hay países en que cada año hay más médicos por habitante. Por ejemplo en Cuba. Hay países donde resulta que paran la enfermedad y la gente puede volver a vivir dignamente, puede ver a los nietos, puede pasear. Y no son en otro planeta. Y curiosamente, algunos de estos países son bloqueados, son castigados, aparte que son sometidos a un cerco mediático para que no se sepa lo que está pasando. Y mirad, probablemente esos países no son el paraíso. Probablemente en estos países hay muchos problemas que tienen que resolver. Ya hemos superado la idea romántica del siglo XX de que va a llegar una sociedad en que todo va a estar solucionado. Las cosas sabemos que son más complicadas. Y sabemos que en todas partes cuecen habas y que en todas partes hay dificultades. Pero hay situaciones distintas. Hay países en que, sea porque sus gobernantes tienen la voluntad de servir al pueblo, o sea porque lo temen, el hecho es que tratan distinto a la gente. Y quizás habrá que aprender, especialmente de la gente que se empodera y exige a sus gobiernos que sirvan a la gente. Quizás hay que aprender a autoorganizarse, a exigir que aquellos que legislan lo hagan en función no de las oligarquías de multinacionales que gestionan las vacunas, que dirigen gasto hacia los armamentos, sino hacia las necesidades de la gente de la calle, de la gente normal, de la gente honrada, que es la gente que levanta los países y que construye o que intenta construir un mundo mejor. Cuando nos movilizamos, los pueblos cambiamos las cosas. Hacemos que llegue la primavera, no por el cambio de equinoccio, sino por la voluntad organizada de las personas, que somos muchos, que somos la mayoría, que somos los que creamos riqueza y que somos los que tenemos derecho a vivir con dignidad. Con nuestro esfuerzo conseguiremos que quienes nos gobiernan lo hagan al servicio nuestro, y que estos oscuros tiempos de frío, de oscuridad, de muerte, algún día abran paso a tiempos mejores en que las personas, no sin dificultades porque siempre las habrá, pero en que las personas seamos dueñas y señoras de nuestros destinos. En esta primavera que empieza, tras el descanso que nos vamos a dar el próximo lunes, aquí seguiremos para hacer posible ese otro mundo. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.